Muy buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta ocasión mi grupo y yo les vamos a explicar sobre la logoterapia, pero para entender qué es la logoterapia, debemos primero darles algunas premisas. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, quizás nos hemos hecho preguntas de índoles filosóficas o existencialistas, como por ejemplo, ¿cuál es la misión realmente de nosotros en este mundo? ¿O realmente el por qué es el que estamos aquí? Muchas de estas cuestiones la puede responder la logoterapia. La logoterapia es fundado por Viktor Frankl. Bueno, ¿quién es Viktor Frankl? Viktor Frankl es un médico psiquiatra, neurólogo y también un filósofo austriaco, el cual pasó de muchos momentos críticos a lo largo de su vida, en el cual mediante estas situaciones muy problemáticas hizo que le dé sentido a su propia vida. Viktor Frank es uno de los sobrevivientes de los 4 campos nazis y de la Segunda Guerra Mundial, incluso del campo más temido de Auschwitz, en, en donde en este campo trataban a las personas como esclavos, los asesinaban, los tenían en condiciones deplorables realmente. Aquí también se encontraban sus familiares directos y su esposa, a lo cual cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, él los buscó, pero no los encontró. Todas estas situaciones críticas le afectaron de una manera muy directa y le ocasionó un dolor muy, muy profundo, a lo cual a partir de esto es donde él encuentra el sentido a su vida. A partir de todo esto, él se centra mayormente en buscar el por qué, digamos, el por qué suceden las cosas. Al principio se interesó por el psicoanálisis, donde eh, siguió a Freud, pero se distanció de él ya que Viktor Frankl proponía una voluntad de sentido, a lo cual discierne realmente de lo que dice Freud. Lo que él propone es la voluntad del placer. Luego de esto, empezó a seguir a Adler, donde él plantea la psicología individualista, pero también discierne de él, porque Adler busca la voluntad de poder, mientras que Viktor Frankl busca el propósito de la voluntad de sentido. Pero sí concuerdan en varias cosas, como por ejemplo los valores que tienen las personas y el sentido de la vida. A partir de esto, Viktor Frankl plantea la logoterapia, ¿no? Donde es una terapia especializada en ofrecer asesoramientos sobre búsquedas del sentido de la vida, donde a través de la noética, bueno, muchos de nosotros quizás no sabemos qué es la noética, pero la noética es la rama de la filosofía que estudia el pensamiento, y a través de esta dimensión, de esta terminología, comprueba de que el paciente puede modificar el curso de la terapia, no los componentes, no el componente social u otros componentes que son externos. Digamos, le roba a la persona la libertad no ética de realmente poder afrontar diversas situaciones. Incluso él dice que la no ética es que le devuelve la autonomía a la persona y la libertad de sobrepasar situaciones difíciles. Viktor Frankl se basa en 3 supuestos filosóficos, al cual les voy a hablar a continuación. El primero es la libertad de voluntad, que mayormente esto es como un componente donde el individuo es capaz de tomar sus propias decisiones y es libre de escoger su propio destino.
El segundo, como ya les había comentado, habla de la voluntad de sentido, donde esto de aquí es la motivación primaria del individuo para afrontar distintas situaciones. Y la última que les habla del sentido de vida, que es más, digamos, un supuesto realmente muy filosófico, donde nosotros como personas nos estamos preguntando las cuestiones del porqué de la vida. Y, y es así como Víctor Frank plantea plantea sus técnicas, y también se ve que hoy en día en la actualidad se está llevando este tipo de terapia. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el origen y la historia de la logoterapia. Frank en el 2004 explicó el concepto de la logoterapia para nombrar su teoría basándose en el término griego logos, el cual significa sentido, significado y propósito. Corresponde a la tercera escuela vienesa de la psicoterapia y basa su fundamentación en el sentido de la existencia humana y en la búsqueda de ese sentido del hombre. De acuerdo a Frank, el hombre tiene como fuerza motivante la lucha por encontrar un sentido a su propia vida. Y la logoterapia, fundada por Viktor Frank, quien a raíz de su experiencia de vida en los campos de concentración vivió la pérdida de sus padres y familiares, sobreviviendo a circunstancias extremas. Frank reflexionó en los campos de concentración sobre la mente del ser humano y de cómo ésta influye en la supervivencia de las personas. Desde un inicio, Frank había empezado a desarrollar su teoría, cuyo manuscrito fue roto al ingresar al campo de concentración. Sin embargo, esta fue su motivación para analizar las diferentes circunstancias por lo que el hombre doliente tenía que pasar mientras se encontraba internado en los campos de concentración. A través de su libro El hombre en busca de sentido, Frank plasma su teoría en base a su experiencia vivida durante los años de internamiento en el cual describe profundamente las circunstancias que un prisionero normal debía pasar para sobrevivir. También él consideraba que, a pesar del primitivismo físico y mental impuestos a la fuerza en el campo de concentración, aún era posible desarrollar una profunda vida espiritual. Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una rica vida intelectual, sufrieron muchísimo. Sin embargo, el daño infligido a su ser íntimo fue mucho mejor, ya que fueron capaces de abstraerse del terrible entorno y sumergirse en un mundo de riqueza interior y libertad de espíritu. Por lo tanto, esta perspectiva existencial sirvió de marco teórico para el desarrollo de la logoterapia, buscando conceptualizar el vivir y la experiencia del hombre como una existencia. Víctor publicó cientos de artículos en revistas científicas y 29 libros. Las obras más destacadas son El hombre en busca de sentido y Psicoanálisis y existencialismo. El hombre en busca de sentido fue publicada en 1946 bajo el título de Un psicólogo en el campo de concentración, en el cual se narra una autobiografía del internamiento en los campos de concentración nazi. Este libro fue la forma en la que Frank liberó sus emociones, dictando todo lo experimentado durante estos años de la Segunda Guerra Mundial. En un inicio, él quería publicarlo de forma anónima mediante solo su número de prisionero, pero luego lo publicó con su nombre. El libro fue traducido al inglés en 1955 y 1959, pero sin el éxito esperado. Fue entonces cuando Frank decidió editarlo para luego salir nuevamente al mercado con el nombre que lo conocemos en la actualidad, que es El hombre en busca de sentido. Este libro es muy reconocido y es un patrimonio intelectual de la humanidad por la profundidad del análisis psicológico y la belleza en la literatura con respecto a la descripción de la capacidad de bondad o maldad que puede habitar en el corazón del hombre en la libertad humana.
Así también, psicoanálisis y existencialismo fue recibida con éxito. Dicha obra constituye la clave y el núcleo del pensamiento de Víctor, ya que expone todo el método y la técnica de la logoterapia. Después de la Segunda Guerra Mundial y por diferentes síntomas de perturbación, permiten una visión más clara del vacío existencial, el cual corresponde a la carencia del sentido de vida en el ser humano y se caracteriza por un aburrimiento. Según indica Viktor Frankl, el vacío existencial se presenta bajo máscaras y disfraces. Muchas veces la frustración de voluntad de sentido se compensa mediante la voluntad de poder y otras con la voluntad de placer. Sin embargo, es entonces cuando la logoterapia aporta una visión de los problemas del ser humano para encontrar el sentido de vida. Víctor continuó con la publicación y edición de varios libros durante años, dentro de los cuales se encuentra Ante el vacío existencial, El hombre doliente, La presencia ignorada por Dios y entre otros. Seguidores de Freud han buscado mantener y mejorar la teoría de lo que Frank fundó, tales como Elizabeth Lucas, Alfred Langel, José Benigno Freire, quienes continúan laborando con la logoterapia como un instrumento para divulgarse en diferentes sociedades. Buenas, mi nombre es Josué Guirca y en esta oportunidad voy a hablarles un poco más sobre la logoterapia en la actualidad. En estos días las terapias existencialistas están ganando cada vez un mayor auge debido al problema específico que abarcan en sí, ¿no? En muchas ocasiones vemos, ¿no?, de pacientes muy graves. Pueden ser ejemplos tales como cáncer, depresión o traumas, estrés postraumáticos, como lo vivió Viktor Frankl después de la guerra, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Su propia experiencia le hizo ver, ¿no?, todo desde otra perspectiva, y debido a eso, él rechaza profundamente este existencialismo en el cual muchos filósofos han ido tocando por el transcurso de los años. Rechaza profundamente la idea de Jean-Paul Sartre de que la vida es absurda y sin sentido. Y él menciona, ¿no?, que inclusive nuestros problemas tienen sentido. Alfred Lango menciona que primero debemos aceptar lo dado, nuestro estar en el mundo, para consecuentemente nosotros aceptar nuestra propia vida y finalmente aceptar nuestra identidad. Asimismo, Elizabeth Lucas en su libro También el sufrimiento tiene sentido. Ahí nos explica un poco más sobre las técnicas, el tratamiento y el seguimiento de la logoterapia. Por último, para corroborar la eficacia de la logoterapia, se han realizado a cabo muchos estudios para medir qué tan eficaz puede ser el tratamiento de diferentes pacientes utilizando las técnicas de la logoterapia. Como uno de estos podemos ver a Molina, que trató a adultos mayores con depresión para ver si sus síntomas se disminuían, el cual obtuvo buenos resultados, haciéndoles ver cómo su sentido de vida tomaba importancia conforme el tratamiento iba avanzando. Asimismo, Calderón hizo lo mismo en adultos mayores, pero disminuyendo su ansiedad, igual con resultados positivos, obteniendo buenas críticas por los resultados. Algunas herramientas logoterapéuticas que apoyan el camino de crecimiento en la crisis pueden ser la clarificación. Estos son cuestionamientos que guían a la persona a encontrar respuestas. En estas se dan preguntas como ¿qué desencadenó la crisis? ¿Qué implica en las distintas áreas de tu vida? ¿Qué consideras que te toca aprender? ¿Y qué estás dispuesto para aprenderlo? Además de con qué recursos cuentas para enfrentarlo, entre otras preguntas que se pueden hacer. Otra herramienta sería entender qué está pasando, ya que muchas veces las personas no saben o no pueden ponerle nombre a esta experiencia. Explicarle que está atravesando una crisis y el proceso que implica le da tranquilidad de que no se está volviendo loca, de que la experiencia no es para siempre y que hay una enorme posibilidad de crecimiento. Para clarificarse es indispensable dar espacios de reflexión. Es necesaria la soledad para poder interiorizar y reflexionar, aclarar raíces de las crisis. Sin embargo, no es recomendable permanecer solo. Toda crisis implica pérdida, pero también hay posibles ganancias.
por lo cual es necesario clarificar cuáles serían las ganancias, ya que esto brinda esperanza. Además de clarificar una red de apoyo personal, ya que esto aporta una sensación reconfortante en tiempos de dificultad. Otra herramienta sería la expresión y manejo de sentimientos, ya que en la crisis se experimenta una avalancha emocional que sorprende, confunde o asusta a la persona. Comprender que este conjunto de emociones es natural en el proceso lo puede tranquilizar. Algunas personas tienden a reprimir estos sentimientos en lugar de sacarlos a flote. Es por esto que el acompañamiento logoterapéutico orienta a dejar de evitar estos sentimientos y mostrarlo como expresiones de necesidad. Otra herramienta sería el autoconocimiento. En la crisis es cuando nos reconocemos. Entramos en contacto con cualidades y limitaciones que quizás no habíamos visto antes. Con el autoconocimiento comprobamos nuestras capacidades, en los que descubrimos de forma auténtica quiénes somos, ya que en las crisis ya no hay máscaras que nos funcionen. Otra herramienta podría ser la autovaloración, ya que esta orienta a vivir las crisis con autocuidado, que puede ser en la alimentación, el descanso, hacer ejercicio y otras cosas. También hay una herramienta que sería la visión al futuro, ¿no? El hecho de tener una tarea que cumplir, metas a futuro, un proyecto de vida, puede animar a una persona a sobreponerse ante las dificultades externas y las limitaciones que pueda tener. También tenemos la biblioterapia. Ese es un valioso recurso, ya que el elegir lecturas adecuadas, tener artículos o frases que inspiren a una continua lucha o mantener la esperanza, puede ser muy alentador para una persona en momentos de crisis. Por último, tenemos una herramienta que sería reconocer una nueva identidad, ya que es importante debido a que después de una crisis uno ya no es la misma persona. En este caso, el acompañamiento logoterapéutico ayuda a que la persona tenga más claro quién era antes de esta experiencia y pueda saber entonces quién es después de todo este trabajo personal que ha venido trabajando. Según Fran, el logoterapeuta debe utilizar las siguientes técnicas. Primero, diálogo socrático. Consiste en desafiar las interpretaciones que hace el cliente en distintos sucesos a través de preguntas basadas en la lógica. Esta técnica fue adoptada por los psicoterapeutas de orientación cognitiva, como por ejemplo Aaron Beck, y constituye uno de los pilares fundamentales de la reestructuración cognitiva. Segundo, de reflexión. Algunas personas prestan una atención excesiva a sus metas o a sus problemas, lo cual genera ansiedad e interfiere con la vida. Esta técnica consiste en redirigir esa atención de un modo adecuado y funcional. Confrontación. Es una técnica básica de la psicoterapia en general. Se trata de hacer ver al cliente las incongruencias y la inadecuación de determinadas conductas y actitudes, de modo de que él pueda ser consciente de ellas y poder modificarlas. Intención paradójica. Frank llamó intención paradójica a una técnica consistente donde se pretende que el cliente provoque intencionalmente aquello que teme, de modo de que genere una contradicción lógica. En la actualidad, esta técnica se considera una técnica eficaz para manejar distintos problemas, por ejemplo, el insomnio de conciliación. Esta técnica funciona cuando la persona pasa a desear que ocurra un suceso y lo cual genera normalmente la ansiedad, pero no se llega a producir. En conclusión, la logoterapia es un enfoque existencial que ayuda al ser humano a solucionar sus problemas espirituales. Estos problemas se refieren al significado de la vida, del sufrimiento, del amor y del trabajo. El sentido de la vida surge a las respuestas que el hombre da a la vida, a las situaciones y a las tareas con las que la vida lo enfrenta. Gracias.